Bueno, Joan Gallardo, muchas gracias por estar aquí conmigo, tío, en el podcast. Es un súper honor tenerte aquí. Gracias a ti por invitarme. Es un placer. Gracias, tío. Como todos los invitados, quería empezar por el principio, ¿no? Por quién eres. Para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco quién es Joan Gallardo. Bueno, yo simplemente soy un pensador y me dedico a escribir sobre aquello que pienso y creo que tengo una misión que es simplemente intentar ayudar a aquellas personas que creen que yo le puedo ser de ayuda. Aparte, trabajo como mentor, Ujú, ya tengo un centro de entrenamiento en Manacor ujú. y esa es mi parte profesional. Vale. Pero no siempre ha sido así, ¿no? Según tengo entendido, ya te he contado antes, cuando buscas Joan Gallardo en Google salen muchas más cosas aparte de lo que haces ahora, ¿no? Entonces, por eso quería preguntarte, y ya lo enlazo con la pregunta que hago siempre, que es este famoso vídeo de Steve Jobs en Stanford, ¿no? Que dice que la vida no puede ser entendida mirada hacia adelante, pero si la miras hacia atrás, sí Ujú. que se ven claramente esos hitos, esos puntos que te cambian la vida en una dirección u otra. En tu caso, ¿cuáles han sido esos hitos? Bueno, ya te digo, siempre he sentido la necesidad de ayudar, de ser útil para los demás, para la sociedad, y por eso me hice policía local. Ujú, La cuestión es que una vez empecé a ejercer, desde el punto en el que estaba y en el lugar en el que estaba, vi que no me era posible. Estaba muy limitado por órdenes superiores y por personas con más compromisos que yo. Y como la expectativa que yo tenía chocaba muchísimo con la realidad que presenciaba y me daba cuenta de que no podía cumplir ahí mi misión, pues decidí dejarlo. Me ofrecieron trabajar en un gimnasio, cosa en la que yo no tenía ningún tipo de experiencia, más allá de que llevaba medio año entrenando o algo así. Y dije que sí, pero Pepe, como podría haber dicho que sí a ir a pintar vallas al parque, cualquier cosa me hubiera ido bien como, no sé, como salida. De igual forma lo hubiera acabado dejando, de una forma u otra. Mi sorpresa fue que cuando empecé a trabajar en el gimnasio, pues vi que estaba más cerca de la gente aún y que podía empezar a ayudarlos a través del entrenamiento y además iba conociendo más a las personas. A partir de ahí surgió en mí una necesidad por escribir y empecé a escribir en blogs antes de que estallara todo el boom de las redes sociales y después ya sí con la explosión de YouTube empecé a crear vídeos, luego con el podcast, luego a través de los escritos que vengo haciendo mayormente en Instagram. Y a partir de esas vivencias, que al fin y al cabo yo solo escribo de lo que conozco, más allá de lo que sé, que también empecé a recibir peticiones de ayuda, de gente que quería mi consejo y mi guía, y ahí es cuando empecé a trabajar como mentor, cosa que ahora ocupa mejor un 80% de mi vida profesional y en esa sigo. qué guay, y qué curioso algo de lo que has dicho, ¿no? Lo primero, todos mis respetos porque vaya huevos. Em, Tengo muchos amigos que se han metido a policía porque algunos por pasión, vocación, otros porque no tenían muy claro qué hacer y han acabado ahí, ¿no? Em, y todos sabemos lo dura que es una oposición y una vez la pruebas y acabas como policía. ¿Cómo, cómo haces para decir, o sea, tiene que ser muy fuerte el hecho de decir, joder, yo quiero dejar esto? Porque o sea, parece que ya como cuelgan las botas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por mucha gente que conozco. Y sí, la verdad, mi proceso de oposición pues no fue para nada sencillo. Yo, por Claro. ejemplo, tenía una hipoteca que pagar y tenía que trabajar mis 8, 9, 10 horas diarias en la tapicería, que es el negocio familiar que desempeñamos en mi casa. No, tampoco tenía un duro, gracias a la hipoteca, así que no podía ir a prepararme una academia ni nada. Además, estaba bastante pasado de peso, porque yo no siempre he tenido este aspecto y tampoco tenía mucha idea de entrenamiento. Yo me preparaba las pruebas físicas por mi cuenta y también la parte teórica. Internet aún estaba en una fase no tan extendida como ahora y me pasaron el material para el examen, para la prueba teórica en papel y el que me lo dio me dijo, yo no sé si están tocando esto ahora, pero bueno, esto es lo que me dieron a mí hace 6 años y a lo mejor te sirve. Y lo que hice fue empollarme lo que tenía y presentarme a los exámenes sin tener mucha idea real de si lo que yo había estudiado realmente iba a salir. Gracias a Dios todo fue saliendo bien.
sí que había que clasificar en un ranking, pero por suerte la última prueba de todas era la prueba de inglés. Y yo aprendí a hablar inglés con 16 años, trabajando en el puerto de aquí de Mallorca, en el puerto marítimo, y pude pegar ese salto final y Qué entrar bueno. en la academia. Luego la academia fue otro año y algo, saqué buena nota y pude ejercer de inmediato. O sea, realmente fue un proceso laborioso en el que, además, como la academia era full time, o sea, era todo el día metido ahí, yo tenía que seguir pagando mi hipoteca y mis cosas y no podía trabajar. Por lo tanto, fue un año de pasarlo realmente mal económicamente hablando, ¿no? Y cuando empecé a ejercer, pues necesité de varios meses, de un montón de horas extra trabajando como policía. Pero más que hablas sobre si fue duro dejarlo, lo que fue duro fue vivirlo y ver que no solo no me iba a hacer más feliz, sino que me estaba haciendo más infeliz. Claro. Entonces yo lo que tenía ahí era dos promesas, ¿no? Porque yo tenía varios mandos de la policía local dentro de la academia, me tenían en alta estima y querían que acabara trabajando para ellos, pero claro, hay que acumular una experiencia, unos puntos, etcétera, etcétera. Y eso me iba a llevar unos años, un mínimo de 4 o 5 años hasta que al final pudiera trabajar en un sitio donde yo creía que podría ser más útil y Ujú. más bien utilizado. Y luego estaba la otra promesa que era que durante todo ese tiempo seguramente no iba a poder ser feliz. Y de hecho aquello me haría aún más infeliz. Y yo consideré que con 23 años que debía tener yo entonces, que no podía empeñar 4 o 5 años de mi vida en una época tan dulce como son los 20, en ayudar a ser más infeliz. Y por lo tanto dije, bueno, las repercusiones no pueden ser peor que lo que hay. Así que la decisión fue realmente sencilla. Me recuerdo cuando me lo ofrecieron, fue en plan, no creo que quieras dejar una plaza de funcionario fija para toda la vida por venir aquí. Y yo que no. Vamos, Ahora mismo. al día no necesité ni pedí tiempo para pensarlo. Dije, sí. O sea, es esto que dicen que, que el cambio real se produce cuando el miedo a lo desconocido es más pequeño que el dolor que te produce la realidad que estás viviendo, ¿no? Claro, por eso es tan importante que no nos engañemos con las situaciones que vivimos. ¿Sabes? Yo en aquellos entonces podría haber intentado relativizarlo o crear un argumento que casara más con una solución fácil, que era aguantarme, seguir viendo que sí, soy funcionario, que tengo mis 14 pagas al año, que tengo las horas extras bien pagadas, que bueno, que tarde o temprano algún día, ¿no? O que me lo puedo tomar de otra forma, que puedo renunciar un poquito a ese sentimiento vocacional que yo tenía, porque yo era totalmente vocacional. Yo siempre decía de joven que si me tocara la lotería, que querría trabajar de policía. Por eso de estar Qué ahí en la fuerte. calle ayudando a la gente contra los malos, ¿me entiendes? Entonces, no me quise engañar y dije, bueno, la realidad es que se me hace un mundo levantarme de la cama para ir a trabajar y tener que rendir cuentas con gente que no sabe nada del trabajo policial y que no sabe nada de lo que se puede hacer en la calle. Por lo tanto, Qué fuerte. con la verdad de mi mano, porque yo lo único que hice fue intentar acumular la máxima cantidad de verdad posible y en base a eso tomar una decisión. Y la verdad que reinaba sobre aquella situación era lo suficientemente clara como para que la acción que yo tenía que tomar también fuese lo suficientemente clara, que era la ya veremos. Qué bueno, tío. Y oye, has dicho ya varias veces esto de la misión que yo tenía o que te diste cuenta que Uh -huh. vocacional de ayudar a los demás. ¿Eso cómo te diste cuenta de eso? Porque hay gente que se busca, que se pasa como de alguna forma la vida entera buscando una misión, ¿no? ¿Y tú lo tenías claro desde joven? Sí, ya en la pandilla que teníamos en el barrio, bueno, yo soy de uno de los barrios más problemáticos de la ciudad y en mi pandilla de amigos pues vivíamos cosas realmente duras, ¿no? O sea, nadie tenía el suficiente dinero como para poder decir que no tenía problemas de dinero. Muchos de los padres de mis amigos se separaban, incluso había situaciones de lo más violentas también. Y siempre que alguno tenía un problema venía a buscarme a mí para hablar. Ya desde chaval, o venían a buscarme en casa y me decían, ven, que fulanito está mal y quiero hablar contigo. Y yo iba y hablaba Qué bueno. con él. Y yo me he dado cuenta que de alguna forma, yo creo que era simplemente porque sabía escuchar bien y no interrumpía. Y la gente que estaba ahí se sentía comprendida o atendida o sentía que se procuraban las necesidades que tenían en aquellos entonces. Y yo notaba que la gente a mi lado se apaciguaba. Y como veía que era así,
y que hacía el bien, pues intentaba ponerlo por encima de mis propias necesidades, porque yo soy un tío muy introvertido, a mí me gusta más estar solo que estar en compañía. Entonces, hacer eso, no quiero decir que fuese una molestia para mí, pero como yo veía el bien que hacían los demás, pues me dejaba a mí un poco de lado para poder procurar eso. Y vi que eso se repitió toda mi vida. Y dije, bueno, pues aquí hay un don, si lo queremos llamar así, que se tiene que dignificar, que se tiene que usar de alguna forma. Y como te digo, me dejé a mí un poquito de lado para Qué guay. hacerlo. Pues no pensaba hacerte esta pregunta ahora, pero ya que ha salido el tema, ¿cuál dirías que es tu mayor habilidad? ¿Y cómo la has cultivado? O sea, ahora que has dicho, bueno, no te condiciono, habla tú. O sea, a mí es que no sé si mi mayor habilidad es mi mayor amor, que es escribir. A mí me encanta escribir y creo que escribo bastante bien. Además, como sabes, me encanta leer y me encanta sobre todo también leer sobre libros que enseñan a escribir también, que es una cosa que me encanta también. Sin embargo, creo que mi mayor fuerte es hablar, Ujú. es hablar. Y lo noto, ¿no? Espero algún día escribir también como hablo y seguir mejorando en ambas parcelas. ¿Y hay algo que hagas, algún proceso, algo en concreto que tú, porque yo también intento cultivar la habilidad de escribir y creo que tiene un impacto directo la una en la otra, ¿no? Hablar sobre escribir, escribir sobre hablar, pensar. Sí, ¿Cómo lo haces? ¿Tienes hay alguna sí, forma, algún libro que te haya impactado mucho, a lo mejor, sí lo, que diga? sí lo hay. Sí, hay sobre todo uno que se llama Si quieres escribir, de Brenda Welland, que era una profesora de escritura creativa irlandesa, y el libro está escrito creo que en el 32, de 1932, y es un libro, si costase 1.000 euros seguiría siendo barato, ¿entiendes? Y da las claves para lo que ella llama una escritura verdadera, una escritura real, una escritura en la que no se miente, ¿eh? Que era un concepto que yo ya había leído en algunos sitios, pero no acababa de entender, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, y si escribo sobre naves espaciales, ¿cómo voy a escribir la verdad? Pues se trata de, por ejemplo, que si, yo creo que lo explica no exactamente en este ejemplo, pero es si tú ves una puesta de sol que tiene un tono rojizo, no vas a decir que es de un tono rojizo como el pelo de la novia pelirroja que tuviste con 16 años si no la tuviste realmente, ¿sabes? Y que es como la salsa de tomate de los espaguetis de tu abuela, si es que es cierto, porque eso en la escritura se nota. Se nota cuando la persona está mintiendo o cuando dice la verdad, aunque esté hablando de naves espaciales o de lo que sea. Y Brenda Welland pues me dio permiso para escribir como hablo o como pienso, con una escritura muy, muy, muy liberada y sin intentar aparentar absolutamente nada. Y yo creo que por eso mis textos buscan, porque la gente ve que son sinceros, que son honestos. Qué guay. Em, Joder, me parece una pasada, ¿no? Porque yo también estoy en ese proceso de... Siempre me ha gustado escribir de alguna forma, Mm. pero siempre he pensado que mi escritura es muy simple, ¿no? Es decir, que puede ser perfectamente, ¿no? Es decir, que no la... Hago metáforas, no adorno, escribo muy directo, escribo como hablo, ¿no? No tengo un vocabulario súper rico a pesar de que leo bastante. Entonces voy a intentar leer ese libro y aplicarlo. Al final el mensaje es que digas básicamente, o sea, que se nota si mientes y que tú vas a hacer comparaciones y vas a escribir conforme a lo que has vivido de verdad y lo que sientes de verdad, ¿no? No nada de otro mundo. Y, y que no intentes aparentar. La escritura simple para mí es una escritura bellísima. Tú lees una novela de Hemingway, Hemingway, te iba a decir. ya, es que alucinas. A mí es una cosa que a mí me emociona muchísimo leer a Hemingway, porque me parece tan puro, tan que sabes que es él, que está ahí, que no está intentando adornar ni disfrazar absolutamente nada, que es lo que es y ya está. Y además es que la escritura tiene muchísimo margen para que el autor se exprese realmente, se exprese de una forma sincera. Si necesita poner un punto y seguido, no lo tiene que poner porque se aconseja poner una coma. ¿Por qué? Qué ¿Me guay. entiendes? Sí, perfectamente. Voy a investigar más por ahí. Gracias, tío. El libro de Stephen King, Ah, no, sí, ha sacado una hora sobre escribir. lo tengo ahí, es una maravilla, ¿eh? Vale, Mientras escribo, creo que se llama. Es una maravilla. pues lo apuntaré también porque... Vale. Por ir tirando un poco sobre algo que nos gusta mucho a los dos, sobre filosofía. em,
los estoicos hablan de una vida eudaimónica, ¿no? De una vida en la que floreces, una vida que merezca la pena ser vivida. Mm, ¿Qué es para ti una vida que merezca ser vivida? Mira, para mí la misión en la vida de toda persona es ser buena persona y ser feliz. Para mí no hay más. Ujú. Y hay algo que tú, o sea, el estoicismo es muy introspectivo, ¿no? Y creo que va mucho a partir de hacerse las preguntas concretas, correctas, perdón, en los momentos concretos, ¿no? De hecho, muchas veces yo para actuar me guío por, si no sé qué hacer, me guío por qué creo que haría Marco Aurelio, ¿no? O qué virtud estoica puedo aplicar aquí. ¿Hay alguna pregunta que tú te hagas normalmente, algún mantra que tengas, alguna recurrente que digas, vale, ¿qué haría, qué haría una persona buena? A lo mejor, ¿no? Sí, varias preguntas. Por ejemplo, me gusta mucho preguntarme por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque me parece que le da mucho sentido a mis acciones. Por ejemplo, antes de empezar, podría estar pensando perfectamente en por qué he quedado contigo un domingo por la mañana para hacer esta entrevista. Ujú, Y la respuesta era muy satisfactoria. Entonces, me parece que está muy bien estar aquí. También suelo pensar muchísimo, esto era el consejo del Dalai Lama, que decía, ante cualquier acción que vayas a emprender, pregúntate si te va a hacer más feliz o más infeliz. ujú. Ante decisiones difíciles me suelo preguntar cuál es la vía fácil y que posiblemente me haga débil y cuál es la vía pues un poquito más complicada, aunque conveniente, que posiblemente me convierta en una persona más fuerte después. Es ese giro de pensamiento que te hace contemplar que hay muchas opciones y que realmente somos bastante libres para decidir qué hacemos y así, te digo, darle sentido a nuestra vida a través del sentido de nuestras acciones. Sí, que Es muchas como veces, elevar perdón, la... No es. que muchas veces es renunciar al cortoplacismo, ¿no? O al placer inmediato Ujú. en pos de un, lo que tú dices, ¿no? De un fin más a largo plazo, o un fin más satisfactorio o una vida más eudaimónica, ¿no? Hay que pensar en nuestro yo del futuro también. ¿Eh? No es, sí que hay que vivir el momento presente y bla, 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 pero yo por la noche cuando me desvisto me dejo la ropa preparada para el día siguiente. O sea, en el momento presente a lo mejor me pide irme a la cama inmediatamente a dormir, pero pensando en mi yo de mañana me preparo las cosas para que el día de mañana sea más amable, mucho más sencillo. Y cuando me levanto por la mañana y veo que me he acordado de mí y me he preparado la bolsa para irme a trabajar y me he preparado la ropa y me he desatado los zapatos y me los he puesto mirando hacia la puerta y todo, lo agradezco. Me incomodo un poquito en el momento presente para que el presente del día de mañana sea bastante mejor. Porque la vida, para mí la vida sigue siendo muy corta, pero es lo suficientemente larga como para que nos tengamos en cuenta para el día de mañana. Qué guay. ¿Y dónde aprendiste a hacer eso? El tema, yo lo he visto en algunos atletas, que he visto que dicen que, bueno, que si el día siguiente, por ejemplo, te quieres levantar a correr por la mañana y y no te va a apetecer, como a nadie le apetece normalmente, irse a correr nada más despertarse, se dejan la ropa puesta en una silla para directamente ponérsela y salir pitando sin pensarlo, ¿no? ¿Hay algo de eso en tus acciones que me acabas de contar o...? No es que lo haya en su momento lo leyese en un libro y dije, ah, esto tiene que estar guay, sino que simplemente comprobaba la incomodidad de no atender esas acciones antes. O sea, Ujú. si alguna me enfadaba muchísimo por la mañana si no encontraba la ropa adecuada que ponerme para ir a trabajar. Y es en plan, pues quizás a esa hora de la mañana ni ves cuando hables del armario. Hazlo cuando hay un poquito de energía, igual que con los quehaceres de la casa. A mí, Ujú. por ejemplo, me encanta, pero me gusta de verdad, ¿eh? No es que sea un coñazo para mí. Cuando se acaba de comer o de cenar, me encanta ponerme a freír los platos. De inmediato. Porque me encanta que si 2 horas después necesito un vaso, esté todo limpio. ¿Sabes? Qué guay. Que podría acabar de comer y tumbarme en el sofá a ver cualquier cosa o a leer, sí. Pero, ¿y cuando necesito el vaso? Y vea que no hay. Y esté así, en plan, me cago en la leche. Tengo que coger el vaso, limpiar, secarlo y luego poder usarlo. Esa disciplina creo que viene de los efectos perniciosos y negativos que yo vivía cuando no era así de disciplinado. Y eso me sirvió para pasarme al otro lado. Y ahora soy una persona tremendamente disciplinada, organizada y metódica. Qué guay, tío. Eso me recuerda mucho a cuando estuve en Japón, que como sabes allí son muy así, ¿no? Siempre digo que tú puedes comer en un baño público, porque está impecable, ¿no? Y un japonés nos dijo que a ellos desde pequeños en el colegio les obligan
a limpiar el pupitre sobre el que estudian, limpiar la comida que comen en el colegio, limpiar los platos, limpiar, no, Ujú. no manchar, limpiar todo lo que manchan, ¿no? Entonces, un poco yo creo que es ese, ¿no? Esa educación que anoche lo hablaba con unos amigos, del el esfuerzo el esfuerzo que conlleva no manchar y luego limpiar las cosas, ¿no? O sea, valoras lo que es eso, ¿no? El decir, vale, no voy a manchar porque luego lo tengo que limpiar y luego cuando dices tú, cuando quiero un vaso de agua no va a haber ningún vaso de agua limpio, ¿no? Esos gestos. Es un gesto que tienes con tu yo del futuro. Y que además cuando estás ahí le agradeces a tu yo del pasado que se haya acordado de ti. Es que me parece que es una cosa genial. Y a veces, porque nuestras acciones no tienen un efecto inmediato, nos pensamos que ya no tendrán efecto nunca. Y sí que lo tienen. De Qué hecho, guay. cualquier cosa que podamos empezar a hacer hoy en día, si somos constantes con ella, puede llegar a provocar unos efectos brutales dentro de, qué sé, 5, 6, 7, 10 años. Una persona que no tenga ninguna noción sobre gestión del dinero, por ejemplo, si se propone leerse un libro a la semana sobre el tema, dentro de 5 años, pues habrá habido 260 y pico libros sobre ello. Seguramente tenga alguna noción más sobre gestión del dinero, ¿verdad? Y podrá empezar a decir, hostias, vaya pedazo de efectos que tiene aquello que empezó con una decisión, con un libro. ¿Ha tardado en tener efectos? Sí, pero wow, ha valido la pena. Eso funciona tanto en el micro como en el macro. Y Sí. vale, El efecto compuesto, ¿no? Del que hablan tanto, ¿no? sí, o la acumulación, simple acumulación de acciones positivas, de sucesos y de pequeños hitos que van acumulándose. Mira, yo cuando tengo en mis sesiones a alguna persona que dice que le faltan arrestos, que se siente débil y que no tiene confianza en sí mismo, lo primero que hago es intentar averiguar por qué eso es así. Y siempre hay un paquete de acciones negativas, en este caso, que acaba provocando que esa falta de autoconfianza en uno mismo sea algo que cuadre con todas. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Pues ofrecerle a la persona la posibilidad de empezar a acumular acciones que denoten una confianza fuerte en sí mismo, que pasado un tiempo no sea relativizable, que tú digas, bueno, ¿cómo no voy a confiar en mí si he hecho por mí esto y esto cuando no era nada fácil hacerlo? Cuando antes no lo hubiese hecho y ahora lo estoy haciendo. Entonces, de confianza en mí me la tengo ganada. Hay cosas que no son, que no nos podemos convencer de cosas que no están apoyadas por nuestras acciones. Y por eso es tan importante actuar y tomar decisiones lo más conscientes posible. Uno de los problemas es que hay un alto nivel de inconsciencia con nuestras vidas. Y si eso se aclara, nuestras vidas serían seguro mejores porque serían bastante más libres. Y con acciones tan simples que pueden empezar siendo, pues, como por ejemplo eso, ¿no? Hacer la cama o lavar los platos, ¿no? Cositas muy ¿Sí? pequeñas. O, y puedes acumular muchísimas de ellas en el día. Realmente un día da para muchas de estas cosas, ¿no? A mí a veces aquí en el centro me hace gracia cuando veo que, pasar el coche de un cliente 5 veces buscando aparcamiento y luego se va a la cinta caminando una hora. Bueno, Sí. dejar el coche en el primer sitio que veas y irte a pie. Si igualmente vienes aquí a cansarte, ¿qué más da, no? O hacer una pequeña sesión de meditación de 10 minutos o leer 20. Como te digo, dar un paseo cada día de 20 minutos, hacer un entrenamiento de 15 si no estás acostumbrado a entrenar, tener una conversación con tu pareja sobre cómo le ha ido el día, jugar media hora con tus hijos en lugar de hacer cualquier otra cosa y no disfrutarlo. Son pequeñas acciones que acumuladas en el tiempo y si además son muchas, elevan muchísimo ese sentimiento de satisfacción con la vida. Eso le llamo yo tener una vida consciente, porque está llena además de elecciones propias que hemos hecho. En lugar de aparcar y dar 1000 vueltas para aparcar cerca, pues aparco ahí, porque lo decido. Y porque es bueno para mí, y para ahora y para mí yo del futuro. Qué guay. Y sobre esto que me han surgido varias preguntas que no estaban planeadas. Hablo mucho con un amigo sobre el conductismo, ¿no? Sobre si es más fácil cambiar una conducta ¿Mm? cuando entiendes el por qué te duele y por qué quieres cambiarlo, o si simplemente dices, vale, a mí me duele el codo, me da igual por qué me duela, simplemente quiero que me deje de doler. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿tú piensas que es importante conocer el por qué te duele el codo o simplemente buscas un remedio? Es importantísimo. A esto se refiere Peterson, por ejemplo, cuando habla de la narrativa de la vida. Si tú no conoces qué es lo que ha provocado que algo se rompa,
pues, oye, lo más seguro es que pronto acabes rompiendo otra cosa por el mismo efecto. Yo, por ejemplo, ah, Juan, me he lesionado unas cuantas veces practicando halterofilia, que es el deporte al que me dedico. Y sí, cuando me lesionaba, sobre todo en la espalda, pues intentaba curarme la lesión, pero la cuestión no era esa. La cuestión era averiguar por qué me había lesionado, para no volver a repetir eso, porque yo pensaba, bueno, si me curo, pero no sé por qué me he hecho daño, volveré a hacerme daño. Es como un cocinero que cada 2 por 3 se corta la mano. No basta con ponerte una tirita. Hace falta ver qué cojones estás haciendo con el cuchillo, tío. Porque si no te vas a estar cortando toda la vida. Gran parte del truco de esto, Pepe, es, en mi opinión, averiguar por qué las cosas que han salido mal. ¿Qué tenemos que ver nosotros con ello? ¿Por qué las cosas que han salido bien han salido bien? ¿Qué tenemos que ver nosotros con ello? Intentar no repetir el lote de las primeras acciones que nos han llevado a malos resultados, e intentar repetir y mejorar el lote de buenas acciones que nos han llevado a buenos resultados. Por eso alucinamos tanto cuando vemos que alguien no para de repetir errores y decimos, ¿cómo no se da cuenta? O Si es la... aciertos. O gente que tiene un granito, un acierto, y dices, sigue buscando por ahí, ¿no? Es gente que no ha hecho ya no la introspección, sino la retrospección necesaria, como para completar esa narrativa de la vida, que les ayude a conocerse. Por eso insisto tanto yo en mis escritos también en el autoconocimiento, en conocerse a uno mismo. Es muy difícil funcionar en la vida si no te conoces al 100%. De igual forma que elegirías compartir la vida o incluso una guerra, no sé, y tener como compañero a alguien que no conoces absolutamente de nada, o que lo que tienes es un vago constructo de cómo es. No te generaría confianza. Justo anoche leí una frase de Séneca que dice que no conocernos nos equipara a los animales y a las rocas, ¿no? Porque tenemos una capacidad que no estamos aprovechando, ¿no? Totalmente. Además es que la confianza también depende del autoconocimiento. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces profundamente. Tampoco puedes amar a alguien a quien no conoces profundamente, porque si no, no sabes qué estás amando. Si estás amando una proyección o algo absolutamente idealizado, por ejemplo. Y los efectos para con nosotros mismos son idénticos, son iguales. Sí, eso que dicen que me ha preguntado mucha gente por la autoconfianza y demás, y al final yo creo que se resume mucho en algo que decía Pierre Hadot, ¿no? Sobre el estoicismo, el arte del diálogo interior, ¿no? El del autodiálogo. Si Totalmente no, la vital. o sea, si no le hablarías a alguien así, ¿por qué contigo sí lo haces, no? Yo con mis clientes lo veo muchísimo, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, a la hora de hablar con ellos mismos sobre los fracasos que tienen, usan palabras muy gruesas. Y yo les corrijo diciéndoles, pero tú le hablarías así a tu hijo. ¿Vale? Por ejemplo, con las rupturas sentimentales, que es algo que toco muchísimo en mis sesiones con clientes, pues dicen cosas como no volveré a encontrar nunca a nadie así, no encontraré nunca a nadie que me quiera. Nos podemos imaginar por un momento que mi hijo, por ejemplo, tiene 10 años, le faltan un para venir a darme citas, aunque a veces ya me viene con algo que si te gusta. ¿Te imaginas que le deja la novia y yo voy y le digo, joder, como la has cagado, tío, no vas a encontrar nunca a nadie. Así nadie te va a querer como te querías. Lo Claro. mato, pero no tenemos problema en hablarnos a nosotros mismos así. Eso es porque no media una autoestima, un amor por nosotros mismos. Porque si nos quisiéramos más, no nos podríamos hablar así, como no le hablamos así a alguien a quien queremos. Y es la primerísima parte que hay que atender. ¿Y cómo desarrollamos, yo estoy en ese proceso también, ¿eh? ¿Cómo desarrollamos esa autoatención? No sé si existe esa palabra, esa atención hacia nuestros pensamientos. ¿La meditación sirve quizás? La meditación, el silencio, la soledad. Realmente, Pepe, el trajín y el barullo que hay alrededor de nosotros es lo suficientemente abundante y ruidoso como para que sea muy difícil para un ser humano medio poder tener un ratito, aunque sea al día, de soledad y de silencio. Una persona se conoce a través de la soledad y el silencio y de la voluntad por conocerse. Desde luego, lo que está claro es que no nos podemos conocer haciendo un scroll de media hora en los vídeos de Facebook o de Instagram, o que no nos podemos conocer si en nuestra jornada laboral de 9 horas, teniendo que hacer una serie de tareas a todo correr. Igual que tampoco nos podemos conocer haciendo un maratón de series en Netflix. Que todas estas cosas están bien, pero si se ha procurado todo lo anterior, yo no tengo nada en contra de que la gente
mire series, por Dios. Yo veo, aquí tengo mi tazas de yokai, que son de los dibujos que mira, que miran mis hijos, pero le hago sitio porque todo lo necesario ya tiene su sitio. Es una cuestión de prioridades. Veo mucho a la gente, y yo también caigo en ese error, que en cuanto, por juntar un poco los dos temas que hemos hablado de acumular pequeñas acciones y esto que estamos diciendo ahora, que en cuanto tenemos un segundo libre, ¿no? Ya sea en la cola del súper, esperando el metro, mientras nuestra pareja se acaba de lavar los dientes, miramos el móvil, ¿no? Parece que sacas la pistola, ¿no? Em, Quizás ahí podríamos empezar cambiando eso, ¿no? Es decir, vale, o buscando un poco, lo leí hace poco, buscando un poco el aburrimiento, ¿no? Quizás buscando un poco el no ese excitar constantemente nuestro cerebro con dopamina, ¿no? Totalmente. Además, una vez más, es un movimiento inconsciente que hacemos de coger el teléfono. A mí también me pasa a veces, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suerte de que a mí yo le tengo bastante manía al teléfono móvil. Además, esto no sé si lo sabe mucha gente, pero yo tengo una ligera hiperhidrosis en las manos, ¿vale? En invierno no, pero muchos meses al año pues me suda la mano por defecto, sin que yo tenga que estar nervioso ni nada. Por lo tanto, una pantalla táctil es la mayor putada que me han hecho tecnológicamente en mi vida, ¿entiendes? Y por lo tanto me da un poco de cosilla tener que estar siempre con el teléfono en la mano. Pero si el problema con eso es que no media una pregunta. No media la pregunta de ¿necesito ahora mirar el teléfono móvil? Claro. Es para mirar la hora, cómprate un Casio de 20 euros y te lo pones en la muñeca y ya está, si es por eso. Y es más, ¿y qué uso hacemos de ello? Yo, por ejemplo, en Instagram, que es la red social que más uso, yo apenas paso de ella pues, 30 a 35 minutos cada día, porque yo no consumo demasiado de Instagram, solo las personas como tú que tengo más cerca y que me gusta muchísimo el trabajo que hacen, pero ya está, no hago zapping en redes sociales en ninguna red social. A mí lo que pasa es que las cosas que me gusta hacer, me gusta muchísimo hacerlas. Y a Ujú. mí me adoro leer, por ejemplo. Y yo soy de los que se lleva un libro mientras pasea por la calle, que alguna que otra vez está a punto de comer un container o un coche, ¿entiendes? Pero intento hacer el mejor uso posible de mi tiempo, pero es un uso deliberado y planificado. Yo creo mucho en la planificación del día. Esto que a la gente le parece tan poco romántico, ¿no? De tener que tenerlo todo más o menos configurado, pues a mí precisamente es eso lo que me permite vivir una vida bastante liberada, ¿entiendes? Donde no me veo haciendo cosas que no debería estar haciendo en momentos donde podría estar haciendo cosas que me parecieran bastante más. Claro, eso es mucho lo que dice, no sé si es el tipo este Joko Willink, ¿no? Que la disciplina es igual que, disciplina Sí, igual libertad. para mí sí, para mí sí. De hecho, yo cuando lo vi en el libro de Willing, fue en plan, otro que piensa como yo llevaba muchísimo tiempo diciendo, además tengo cierto bagaje en artes marciales y para mí el concepto de la disciplina era fundamental, o sea, tenía mucho más que ver con el respeto por los demás y por la vida y por el tiempo de uno mismo que con algo que supusiese algo negativo para mi vida. Y me parece que la disciplina es una habilidad que todo el mundo debería intentar desarrollar o mejorar y vería unos beneficios bestiales. Qué guay. Vale. Y hablando un poco, ya ha salido la palabra disciplina varias veces, en tus posts siempre acabas con fuerza y paz. Ujú. ¿Cuáles son los valores que guían tu vida, más o menos? Aparte, imagino que aparte de esos. La fortaleza es uno de los máximos, seguro. Y siempre pongo fuerza y paz y no paz y fuerza, porque para tener paz hay que ser una persona fuerte, de entrada, porque si no, siempre aparecen otros, lo que yo llamo valores negativos o valores inversos, como podría ser el miedo descontrolado, el resentimiento o el rencor. Hace falta ser fuerte para poder controlar o dejar o saber manejar bien esas situaciones. La bondad también es un valor altísimo en mi vida. La paternidad. Es que por encima de todas las cosas yo me considero padre de mis dos hijos, es la Qué que guay. más me gusta de todo. Yo adoro ser padre por encima de cualquier otra cosa. Y es algo que guía muchísimo mis acciones en mi día a día, seguro. O, por supuesto, la solidaridad, o sea, a intentar ayudar a los demás profesionalmente y también altruistamente a través de mi trabajo que hago totalmente gratuito en redes sociales.
¿Y hay alguno que suelas superponer a los demás? O, por ejemplo, yo veo la disciplina que quizás no sé cómo se dice, es como tangente, no, transversal a todos los demás, ¿no? Para ser fuerte hay que ser disciplinado, para tener paz mental requiere quizá una disciplina también, ¿no? Para ser disciplinado hay que ser fuerte. Ya, Fuerte. claro, Cuando llega el momento de hacer lo que tienes que hacer versus no hacerlo, lo que se necesita es una fortaleza que diga, no, no, haz lo que tienes que hacer, te apetezca o no, ¿me entiendes? Te guste o no la idea de hacerlo, ujú, porque seguramente después te gustará haberlo hecho. claro. Y Para mí la fortaleza es algo súper importante. Maya Angelou decía que la fortaleza es el valor más importante de todos porque es el que permite ejercer libremente todos los demás, ¿sabes? Incluyendo la bondad. La bondad sin fortaleza rápidamente se pervierte. ¿Bien? Si tú eres bueno con los demás y eres fuerte, seguramente no esperes nada a cambio, más que el simple hecho de haberlo hecho y de que esa persona pues, esté mejor. ¿Entiendes? No hay una petición de reciprocidad en este caso, entre otros muchos ejemplos. una vez más, volviendo a los estoicos, ¿no? Dice eso Marco Aurelio, ¿no? Cada vez que hagas un favor a alguien, no esperes esa tercera cosa, ¿no? Que se refiere a no esperes algo a cambio. Y tal, yo a mis hijos les digo siempre que jamás pidan un favor de vuelta, jamás. O sea, que si van a hacer algo que sea por puro amor y por pura generosidad y que no pidan absolutamente nada a cambio, porque si no, no es un favor, es un trato. Y aquí con los Claro. favores, con la bondad y con la generosidad no se puede mercadear. Me parece algo muy vanidoso y a mis hijos les educo muchísimo en eso, en que no sean vanidosos ni egóticos en este caso. Y el otro día me reflexioné mucho sobre, ¿y qué hay del sentido del humor? Normalmente, em, pues ahora que estoy hablando contigo, normalmente si escuchas tu podcast que tienes esa voz tan grave, así como se te presume un tipo bastante serio, o bastante, sí, serio. em, y he leído ya muchos autores decir que quizás, y a mucha gente muy inteligente, a la que yo considero muy inteligente, siempre dicen que uno de los valores importantes para ellos es el sentido del humor, ¿no? Porque no tomarse a uno mismo demasiado en serio, que tú también lo repites mucho. Em, reírse, que te veo sonreír bastante, eso no se escucha, no se ve en los audios, ni en los posts de Instagram. ¿Qué importancia tiene el sentido del humor para ti? Es vital, es vital. Yo sí lo reconozco y sé que yo soy un tipo muy serio, pero me tendrías que ver un día concreto. Yo me parto la caja un montón de veces al día y me encanta no solo reír, sino hacer reír a los demás con mis hijos. Bueno, sí, por el puro hecho. Mira, hace poco me preguntaban, ahora es un poco off topic, pero que tiene que ver con esto, Ujú. ¿no? Me preguntaban hace unos meses, hace un par de años, sobre la idea de la muerte, ¿no? ¿Cuándo consideré yo totalmente superada la idea de la muerte? Sí, yo con 12 años casi muero haciendo rafting ahogado, me quedé enganchado en la balsa y a la vuelta para abajo y yo ya vi todo lo que se tenía que ver allá al final, ya asumía Wow. mi propia muerte. Pero aún así me faltaba algo más, ¿no? O sea, era muy obvio que al estar tan cerca de la muerte y no sentir miedo, pues dices, bueno, pues la siguiente vez que sea, sé que no volveré a tener miedo. Pero aún así faltaba ese último punto bonito, sobre todo. Y llegó cuando fui padre y cuando vi a mis hijos, sobre todo cuando los veo bien, cuando les veo el tema de mi papá, uno dice que me quieren, cuando se ríen, cuando se lo pasan bien, cuando son felices, ¿no? Y yo viendo eso pensaba, tío, para morir hay que nacer, ¿cierto? O sea, este es brutalmente lógico. Ujú. Entonces, si yo no hubiese nacido, y por lo tanto no tuviese la promesa de la muerte, no podría ver estas cosas. Entonces, si el precio por ver estas cositas tan increíbles, brutalmente celestiales, es la muerte, es barato, Qué bueno. es baratísimo, baratísimo. Y en ese momento, la idea de la muerte me pareció perfectamente tolerable y asumible. No sé si has leído alguna vez a David Gistau, que es un columnista. Lo he leído muchísimas veces en sus artículos y no, genial, Sí. genial. Él dice que la primera vez que sintió miedo de verdad en su vida fue cuando nació su primer hijo y,
de alguna forma la matrona se lo llevó a, pues, a una sala de incubación o lo que sea. Y dice que es la primera vez que sintió un miedo en su vida en el sentido de a ver si me van a quitar esto, a ver si esto se lo va a llevar a alguien, a ver si a alguien le va a pasar algo, ¿no? Y el bebé tenía unos segundos de vida, ¿no? David Gistau era un hombre brutal y lo entiendo perfectamente. Yo, mira, lloro pocas veces, la verdad es esa, pero lloro tan pocas veces que me acuerdo muy bien de las últimas veces que he llorado, ¿entiendes? Y recuerdo muy bien cuando a mi hija le hicieron la prueba del talón, que le pinchaban ahí, cuando nació. Y yo lloré, pero como un niño pequeño, porque pensaba, Dios mío, le están haciendo daño, entre comillas, ¿no? Que es lo que le tienen que hacer, que Claro. iban a hacer cosas serias, ¿no? Pero están haciendo daño y yo no puedo hacer nada. Estoy aquí y me salía de la luz para hacer así, quitaos, Claro, dejad claro. en paz a mi hija. Y, y sí, realmente uno no puede decir que tiene miedo hasta que vive cosas muy potentes como ser padre. Hostias, es realmente complicado. Y por ejemplo, no sé si sabes, lo comenté en el podcast incluso, mientras estaba grabando el podcast, fuimos a cenar una noche, toda la familia, y mi hijo se pidió un bistec de pollo rebozado. Ujú. Estaba caliente y tenía ansia, no podía esperar y cogió un trocito del rebozado y se lo metió en la boca. Y yo le dije, espérate que está muy caliente. Y él dijo, al cabo de 5 segundos me pidió un vaso de agua y se lo bebió entero. ¿Vale? Y al cabo de 20 segundos me pidió otro entero y se lo bebió entero. Cuando llevaba 5 o 6 vasos, le dije, ¿qué te pasa? Y dice, es que se me ha quedado aquí, se me ha quedado en el cuello. Y yo, ostras, y ya me levanté y me lo llevé a un sitio más tranquilo. Y claro, gracias a Dios, en la formación que yo recibí como policía, pues entre otras cosas, me enseñaban a evaluar si ese trozo que estaba obstruyendo pues, la tráquea o no. Y yo vi que respiraba y le dije, bueno, tranquilo, que respiras, no está en mal sitio, ya se te acabará yendo. Pero claro, él que era muy pequeño entró en pánico y empezó a llorar, a hacerse toser y en estas se empezó a quedar sin aire. ¿Me entiendes? Y yo lo cogí y me lo llevé al baño. Y él, de querer toser por quitarse ese trozo, se provocó una fatiga y vomitó, ¿vale? Y como vomitó justo después de intentar respirar, se quedó sin respiración y luego hizo y se metió todo el vómito para adentro. Y se le fue por el otro lado, por decirlo así, Joder. ¿entiendes? Y se quedó cerrado y se puso azul. Pero eso de que dicen de que una persona cuando se está asfixiando se pone azul, no es retórica ni metáfora, o sea, es azul, pero azul de color de plastideco, o sea, de un azul total. Y yo le tuve que practicar la maniobra de Heimlich. No una, sino 3 o 4 veces, porque cada 2 por 3 vomitaba, se lo volvía a tragar, se volvía a poner azul y estuve haciendo eso. ¿Entiendes? O sea, que al final tuvo que ir en una ambulancia, yo lo dejé súper estabilizado, pero tuvimos que ir a un hospital a Palma para ver si realmente lo había expulsado o no. Que yo creo que si tenía algo ahí, lo expulsó seguro porque hasta la pared del baño estaba llena de cosas. Salió de ahí, madre mía lo que salió de ahí, Pepe. Cuando todo eso acabó, que ya estaba Cristian en quirófano, que le estaban haciendo, pues abriéndolo para ver si le quedaba algo de ahí. Yo tenía las piernas que me temblaban de una forma brutal. O sea, si me hubiesen visto desde fuera, me dicho, joder, qué tío más valiente. Yo estaba cagadísimo de miedo. O sea, tuve el peor pánico que he tenido en toda mi vida. Miedo. Pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Claro. ¿Entiendes? Por eso intento no decir nunca lo de no sintáis miedo, que quizás es una petición absolutamente imposible. ¿Entiendes? Pero sí intenta moverte a pesar del miedo. O sea, intenta controlarlo, intenta dominarte, intenta hacerle sitio y aún así atreverte a funcionar con el porcentaje libre que te queda. Por eso, una vez más, la fortaleza es tan importante, porque la fortaleza junto al miedo puede ser una fuerza buena, porque dices, tía, estoy más al loro, estoy más atento, pero si el miedo corre libremente, sin una fuerza, sin una fortaleza que haga de stopper, pues eso se va al carajo y las repercusiones pueden ser brutalmente horribles. Y para toda la gente que nos esté escuchando y piensen que no son fuertes, ¿qué les dirías? ¿O qué les dirías? ¿Por dónde les recomendarías empezar a cambiar eso? Lo que le digo a mis clientes, ¿por qué crees que no eres fuerte? ¿Qué haces? ¿Qué te hace pensar que no eres fuerte? Porque todo cuadra, Pepe. Todo cuadra. Cuando llegó la hora de ser fuertes,
no lo fueron. Y tomaron la decisión cobarde, la más fácil. Y entonces es normal que ese sentimiento de cobardía y de debilidad corra. ¿Entiendes? O sea, Ujú. vayamos a acumular una serie de acciones que nos vayan demostrando, por fin, que nos comportamos como personas fuertes. Y una persona que se comporta como alguien fuerte es una persona fuerte, indudablemente. No funciona eso de mirarte al espejo y decirte, eres una persona fuerte, eres una persona fuerte. Si a casi media hora después tu jefe te arrincona y no eres capaz de contestar, ¿sabes? No sirve de nada repetirse eso 1 millón de veces al espejo y luego volver a un matrimonio que no te hace feliz, ver que quieres huir y no dices, hey, ya no quiero estar aquí, me voy. ¿Me entiendes? Al final lo que hacemos es mucho más fuerte y tiene más repercusión que aquello de lo que nos intentamos convencer. Esto que estás diciendo ahora me recuerda a dos frases que son muy simples, pero que tienen mucha sabiduría detrás, que una es de James Clear, que dice que cada acción que haces es un voto hacia el tipo de persona que quieres ser en un futuro. Y la de Jerzy Gregor, que es el tipo este que menciona tanto Tim Ferriss, la de decisiones fáciles, vida difícil, decisiones difíciles, vida fácil, ¿no? Es un poco lo que has dicho. Totalmente. Es que es realmente la parte buena, Pepe, es que es sencillo. No es fácil, no es fácil, pero es sencillo. La Claro. fortaleza es ese momento en el que tú dices, quiero ser fuerte. O sea, ya estoy súper saturado de debilidad y de cobardía. Quiero ser una persona valiente y una persona fuerte. O sea, empieza con ese establecimiento de intenciones, con ese punto de inflexión. Pero solo empieza ahí. No basta solo con eso. Luego hay que ir acumulando esas acciones fuertes una y otra vez. Por eso tengo tanto éxito en mis mentorías, porque realmente lo que ofrezco es algo tan lógico que yo sé que es a tiro fijo. Entonces, cuando vienen mis clientes y me pasan el parte, por decirlo así, y me dicen, mira, esta semana me pasó esto y donde antes me achantaba, pues esta vez hice frente. Hubo un caso muy espectacular de un cliente mío que, caray, con casi 40 años se puede decir que casi le hacían bullying en el trabajo, ¿entiendes? Y no era un bullying directo, pero sí que era a base de lo peor que hay, que es ese lenguaje desdeñoso, esas indirectas, esas cosas, ese lenguaje tan cobarde, por otra parte. Y, y él tenía una serie de directrices y órdenes que yo le había dado cuando volviera a suceder. Y recuerdo una de las sesiones que tuvimos que nada más encender la cámara dije, esta semana ha ido mal. Y me comentó que justo antes de conectar le había pasado esto en una reunión, que uno le había dicho una coña marinera de estas y que él no había contestado. Y yo me enfadé muchísimo. Y le dije, pues coges el teléfono ahora mismo, le llamas y dices que lo que te ha hecho te parece intolerable y que le exijas que no vuelva a pasar nada así. Me quedé de brazos cruzados mirando a la jueza y le dije, venga, estoy esperando. Cogió el teléfono con manos libres, le llamó y la otra persona, la respuesta de la otra persona, Pepe, fue muy esclarecedora porque le dijo, no sabía que estas cosas te molestaban tanto. Si yo supiera que esto te dolía, que te hacía daño, no lo hubiese hecho. Pensaba que te hacían pues, tanta gracia como eso, porque nunca contestabas. Porque nunca contestabas. O sea, además él hacía, qué gracioso, qué gracioso. Pero no decías, me hace puta gracia. ¿Me entiendes? En ese momento dejaron de decir esas cosas. ¿Cómo no iba a sentirse débil y cobarde antes? ¿Y cómo no iba a empezar a sentirse muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor? Al final, Pepe, el mal, el rencor, el resentimiento y todos estos sentimientos malos que ejercemos sobre los demás y que les hacemos sentir peor, avanzan si no hay una fortaleza que los detenga. ¿Sabes? Si no hay una fortaleza y una valentía que dibuje una línea en el suelo y diga, de aquí no pasas, tío. Te pongas como te pongas, de aquí no vas a pasar. Y ya está. Pero hay poco hábito de eso. Y dejamos que la gente constantemente pisotee esa línea que protege nuestra dignidad y nuestro honor. Y me parece que es un error de base y hace falta fuerza para poder hacerlo como es debido. Sí, que fuerza muchas veces parece que es levantar 200 kilos, ¿no? Y es, claro, fuerza física, pero Fuerte es mi abuela, que me levanta una pesa.
sacado a toda la familia adelante y ha hecho siempre todo lo que tenía que hacer. ¿Me entiendes? Y fíjate que en la respuesta esa que me has contado que le dio este chico, hay una cosa con la que me he quedado que has dicho que es, no sabía que te hacía sentir mal, ¿no? Y es el que muchas veces los demás no hacen cosas por jodernos, sino por ignorancia de que lo están haciendo mal, ¿no? Claro, Que simplemente... ansia e inconsciencia también, ¿no? Pero la cuestión es que no hay que dejar espacios vacíos por donde la gente pueda interpretar, ¿vale? Y más si nosotros colaboramos en ampliar esos espacios. Exactamente. Tú me lanzas una cuña de estas y yo, en lugar de como mínimo quedarme muy serio y hacerte así, en plan, tío, hago, ya, vale, pues te estoy dando permiso para repetirlo. Es más, no solo a ti, sino a todo el mundo que está mirando. Si en ese mismo momento me planto y te digo, oye, no vas a sentar nada bien esto que me acabas de decir. No solo le estoy enseñando a él, que no me lo tiene que decir más, sino que se lo estoy enseñando a los demás. Ahora bien, aquí sí que tiene que mediar una reciprocidad. Yo no tengo que ser luego la persona que vaya lanzando coñas marineras a los demás, Claro. porque eso también da permiso para que me las lance a mí. O sea, al final, ¿de qué sirve exigir la bondad si nosotros no somos buenos? ¿De qué sirve toda esta gente que dice, a mí me respetas? ¿Vale? Pero ellos no paran de faltar al respeto a todo el mundo. Justo. O Que es muy sea, común. enseñar es súper común. Enseñamos por las dos partes. Y al final, como digo siempre, es muy fácil convertirse en aquello que detestamos y en aquello que una vez nos ha hecho daño. Pero muy, muy, muy sencillo. Por eso es tan necesario una vida brutalmente libre y consciente de cuánto estamos haciendo en cada momento. Si no, la inconsciencia aparece y el caos. Donde hay inconsciencia hay caos. Y no hay orden. Joder, me quedaría hablando de esto mucho más tiempo, pero el tiempo es bastante limitado y corto, como dice Seneca. Em, entonces quería avanzar un poco en el sentido de... Antes has sacado el tema de la muerte y es un tema que es muy recurrente de los estoicos, ¿no? Si ahora mismo estuvieras en tu lecho de muerte, o el ejercicio este que propone Marco Aurelio, ¿no? De cierra los ojos, imagínate muerto y ahora ábrelos y vive tu vida como te hubiera gustado vivirla antes de morir. Si haces ese ejercicio, ¿hay algo que cambiarías tú en tu vida ahora mismo, tal y como la vives? No puedo ir brutalmente en paz, Ujú. seguro. Y es algo que en mi caso me pareció que era muy gráfico cuando leí La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, que es una novelita corta que es para mí imprescindible. O sea, todo el mundo tendría que leer La muerte de Iván Ilich. Y Iván Ilich es una persona que se dedica al mundo del derecho y de la justicia y a base de todas aquellas cosas que cree que se esperan de él y a base de mejorar, de intentar demostrar que es una persona súper válida, de demostrar a su mujer que es mejor que el fiscal de no sé qué, pues empieza a escalar muchísimas posiciones, ¿no? A ganar más dinero, a ser más respetado y tal. ¿Y qué pasa? Que consigue eso a base de empeñar su vida entera. Hay una escena final en la que él creo que está cambiando unas cortinas o una bombilla, no me acuerdo bien, pero está subido a lo alto de una escalera. Y desde lo alto de la escalera cae, se da un golpe y a partir de ahí su salud se va a pique. Tolstoy lo que nos ofrece en ese momento es pues esa, eh, por decirlo así, ese impacto de ver cómo desde lo más alto, ahora que has llegado a lo más alto, lo puedes perder en un segundo. Y a partir de ahí su salud se deteriora muchísimo y se va directo a la muerte. Y él, antes de que la muerte sea brutalmente evidente, empieza a intentar convencerse de que no ha estado tan mal esa vida de vida. ¿Sabes? En plan, bueno, soy una persona muy respetada, que gana mucho dinero y vive en una casa de puta madre. Pero cuando la idea de la muerte ya se hace realmente tan mal, te das cuenta de que estas cosas no importan un carajo. ¿Sabes? Y él mismo se dice, ¿y si toda mi vida ha sido un error? ¿Sabes? Se da cuenta de que se está engañando y expira y muere. Así. Yo cuando lo leí fue un shock en mi vida. Yo dije, wow, hostias, esto a todos, a lo mejor no tan gráficamente como una hostia de una escalereta, pero en algún momento tendremos que responder por la vida que hemos tenido, ¿sabes? Y es algo que, llegado el momento, no podremos hacer nada por cambiar nada. O sea, lo que podemos hacer para que ese momento sea dulce, para que podamos decir, ha sido una vida bien vivida, es lo que hacemos hoy, aquí y ahora, y lo que vamos a hacer mañana y al otro, y cómo nos portamos con la gente, y cómo nos portamos con la gente que nos quiere, y cómo nos portamos con la gente a la que queremos, y cómo nos comportamos con la gente que nos detesta también.
¿entiendes? ¿Y cuánto de nosotros estamos ofreciendo al mundo? Si estamos ofreciendo nuestra real parte, nuestra mejor parte. Si estamos odiando a los demás o estamos amando a la vida y a todas las personas, ¿me entiendes? O si por lo menos no estamos haciendo la vida imposible a nadie. Que podamos acabar diciendo, he intentado ser lo más feliz que he podido, he intentado traer cosas buenas a la gente y no traer ninguna cosa mala, he intentado no dar por saco a nadie nunca. Quien pueda llegar a ese momento con este bagaje, dudo de que se arrepienta de algo en la vida. ¿Y cómo te aseguras de vivir así, de hacer eso a diario? ¿Cómo te aseguras de eso? Pues yo intento vivir, como te he dicho antes, una vida lo más consciente posible y ser y poder responder siempre por mis actos. Por ejemplo, yo cuando fui padre por primera vez, claro, había ratos en los que mi hijo no estaba delante, ¿sabes? Y yo me propuse actuar siempre como si mi hijo me estuviese mirando, aunque no me estuviese mirando. Y ya no solo como si fuese, si me estuviese viendo como un bebé, sino como si me estuviese viendo ya un tío hecho y derecho de 30 años, ¿entiendes? Y te das cuenta de que hay muchas cosas que podemos cambiar. Simplemente creo que lo podemos hacer mejor. Y eso me lo decía a mí mismo y me lo sigo diciendo hoy en día. En plan, ahora haría esto, pero esto se puede hacer mejor. No perfecto, ni mucho menos, pero dentro de mi capacidad. ¿Estoy haciendo las cosas como debería estar haciéndolas? ¿O estoy volviendo a vivir una vida semi-inconsciente, donde me dejo llevar? Dejarse llevar está bien, pero no te dejes llevar por cosas que no suman a tu vida y que no están protegidas por una serie de valores buenos para ti y para los demás a través de ti. Estoicos eso, ¿no? Muchas veces recurren los estoicos a la figura mm, de que te imagines que alguien te está mirando, alguien a quien tú admiras o alguien que te juzgaría para actuar así, ¿no? Séneca dice que deberías vivir, o Epicteto, como si las ventanas, como si las paredes de tu casa fuesen transparentes, ¿no? Que no tuvieras que avergonzarte de absolutamente nada. Claro, además tiene que haber una coherencia brutal entre cómo somos dentro y cómo funcionamos fuera, ¿vale? Yo, cuando empecé a tener tanta visibilidad, pues, claro, yo pensé, bueno, realmente, puestos a responder por lo que hago, prefiero responder por cómo soy e intentar no aparentar ser otra persona que no soy, ¿sabes? Porque además es la única forma de sentir que lo estoy haciendo como toca, ¿sabes? Ofreciendo, ya que los demás me siguen por mis textos, pero porque los escribo yo. Realmente lo que hacen es seguirme a mí. Lo que les debo es la máxima honestidad posible y la máxima transparencia posible. Y les intento ofrecer, pues, a Joan Gallardo más puro posible. Y por eso yo descanso muchísimo en mi vida, porque soy igual aquí hablando contigo que si estuviese bebiendo una cerveza con un colega en una terraza y soy igual luego jugando con mis hijos en casa. De hecho, es algo que me gusta cuando voy a dar conferencias fuera. Ahora con la pandemia es un poquito más complicado, pero cuando estaba dándolas y ahora pronto volveré, me gustaba muchísimo escuchar a la gente decir aquello de, tío, es que es igual que en YouTube, pues igual que en el podcast, igual que en redes sociales. Y yo pensando, y si me vieses 24 horas al día, dirías, es que es igual todo el tiempo, porque es tal cual así. Y en su momento rechacé la idea de conseguir cosas a base de ser alguien que no soy, aunque sabría hacerlo. Y prefiero tener lo que tengo por ser como soy. Y sobre todo por uno mismo, ¿no? Yo creo que al final no duermes bien si eres de una forma, vamos a llamarlo en redes sociales públicamente, y luego tú en tu vida privada eres de otra, se produce una disonancia inevitable, yo creo, ¿no? La colisión brutal y nuestra conciencia no perdona ciertas cosas. No se puede estar huyendo de la propia conciencia siempre. Eso no funciona jamás. Además, es que hay lugares en los que no nos podemos esconder ni de nosotros mismos, y mucho menos de nuestra conciencia. Y esos momentos siempre aparecen. E intentar evitarlos conlleva un desgaste físico y emocional y espiritual muy demasiado elevado. Y yo, sabiendo eso, no quería pagar ese precio. Seguro, prefería pagar todos los precios que yo tuviese que pagar por ser yo, no por no serlo. Joder, qué guay, tío. Ya te he dicho más de una vez que me quedaría contigo hablando horas, pero hay que
avanzar por respeto a tu tiempo. Em, Siempre separo normalmente las preguntas de la audiencia de las que yo quiero hacer, pero en este caso las he juntado porque muchas eran parecidas, ¿no? Y una pregunta mía y otra que me ha hecho la audiencia para ti es, bueno, no me gusta más la audiencia, la gente que está detrás escuchándonos, em, es que, ¿qué hábitos tienes diarios o qué haces más o menos de forma innegociable que te aseguren o te acerquen a esa paz mental, a esa coherencia interna o qué sueles hacer para eso, para ganar más paz mental, básicamente? Para mí es inevitable, y más yo que soy, como te he dicho, soy una persona introvertida, pero que tiene muchísima interacción con otras personas a lo largo del día. O Ujú. sea, con muchísima gente y trato con muchísimas personas. Para mí es indispensable pasar tiempo solo y en silencio, cada día, sea mediante una meditación, sea mediante un paseo, sea mediante una reconexión con la naturaleza, sea como sea, yo necesito, y los que están cerca de mí lo saben bien, necesito pasar tiempo a solas y en silencio total. Pero en el más amplio sentido de la palabra, yo hay veces que cojo y digo, bueno, me voy, ¿eh? Lo aviso, pero no digo que me voy. O sea, y necesito sentirme ilocalizable. Necesito sentir que esa soledad y ese silencio no va a ser perturbado por nada. O sea, a veces lo digo de broma, digo, bueno, espero que no se muera nadie en el tiempo que me estoy yendo, pero si se muere, no, tampoco me va a necesitar. ¿Vale? Ya arreglaremos el papeleo después. Para mí es que es innegociable. Yo cuando, por ejemplo, voy a hacer una conferencia, las personas que la montan y que me llaman, yo ya aviso, digo, después de la conferencia, después de hacer fotos y de hablar un rato con la gente, antes de irnos a comer o lo que sea, yo necesito largarme una horita, ir a pasear solo y estar solo un rato. Necesito eso. Y es algo que me equilibra muchísimo. Que otras cosas hago en el día a día que no, que hace muchísimos años que no he dejado de hacer. Escribir y leer, por ejemplo, y meditar, que como ves son acciones a hacer en soledad y en silencio, además. Y ese proceso de introspección, porque yo a veces lo he intentado hacer, y no sé si es por mis expectativas, de alguna forma, a lo mejor son absurdas, no ocurre realmente nada, o por lo menos de forma consciente, ¿no? O sea, quiero decir, no sé si tengo idealizado eso de, venga, pasar tiempo solo, ¿no? Es decir, te sientas en el sofá simplemente a pensar, quizás, ¿no? O a dejar que salga todo el ruido que tienes aquí. Em, ¿Tú lo haces así o te haces alguna serie de preguntas de alguna forma premeditadas o siempre te haces las mismas? O un proceso de introspección comienza con... Porque yo muchas veces digo, venga, me voy a andar para no pensar en nada. Y cuando me voy a lo mejor estoy una hora pensando en cosas que a lo mejor para mí son gilipolleces y vuelvo y digo, pues es que tampoco ha Bueno, sido pero esto gran cosa, ¿no? a lo mejor necesitaba simplemente exteriorizar esas gilipolleces, o sea, darles salida. A lo mejor tu mente necesitaba eso. Yo lo que hago es deshacer cualquier tipo de expectativa y simplemente permito que mi mente se exprese, ¿vale? No voy y digo, voy a no pensar. Pues, ¿quién soy yo para decir eso también, ¿sabes? Bueno, pues si necesito pensar en algo, pues, y sale, pues que salga. Lo que hago es deshacer expectativas y prejuicios con esto y entregarme a lo que tiene que ser y a lo que se necesita ser. Y si mi mente necesita plantearme una serie de preguntas, te aseguro que haga lo que yo haga, esa pregunta llegará. Simplemente preparo y me abro en canal a lo que tiene que pasar y lo acepto. Pero no hay jamás una expectativa. Es como cuando voy a hacer meditación, nunca pienso en que tendría que pasar algo. Es que eso es como muy, muy atrevido, ¿verdad? Y como muy osado por nuestra parte. En plan, bueno, ya pasará algo, tú tranquilo. Muy utilitarista, ¿no? Sí, realmente sí, exactamente. Yo hago la meditación y me preparo y digo, bueno, chicos, vamos a ver qué cojones hay aquí. ¿Sabes? Y a veces hay un torrente de pensamientos que van pasando de un lado a otro y luego se calman y a veces no hay absolutamente nada. De repente pasa un pensamiento por aquí y digo, bueno, ¿qué traes? Y luego se va y a veces pues surge una pregunta de forma inevitable y me entrego a ello. Y la meditación en mi caso es algo que noto muchísimo cuando lo hago, pero es que también lo noto muchísimo si algún día no puedo meditar tanto como quisiera, ¿sabes? Es como la paz interior, realmente uno nota muchísimo
la paz interior cuando la pierdes, ¿sabes? Y dices, hostia, y yo estaba ahí como viviendo con paz interior y no lo valoraba. Bueno, lo valoras cuando deja de estar ahí, ¿verdad? Y todos esos ruidos mentales, pues, hacen daño, hacen daño. Y simplemente intento que el océano, el mar, que es mi conciencia, intento que esté lo más plano y tranquilo posible. Intento que no se me desmadre nunca. Y lo consigo. Y parte de ese proceso introspectivo son las ilustraciones que subes a Instagram, básicamente las fotos que subes siempre subes una ilustración y varios mensajes. Ujú. Son las meditaciones de Joan Gallardo, son parte de... Esto es lo que me va pasando por la cabeza en un día concreto. Hay días que, como has visto, es como temático y días que está súper salteado, pero es la idea del diario ilustrado es que sea lo más puro y directo posible. O sea, que realmente sea una recopilación de lo que me ha pasado por la cabeza durante un año. ¿Bien? Y la idea principal del diario es que está dirigido a mis hijos. Por eso está escrito de esa forma, hacia vosotros, hacia Cleo Qué guay. y hacia Cristian. Es así porque yo para ellos quiero lo mejor posible del mundo. Entonces, cualquier persona que lo pueda leer puede estar segura de que mis deseos con esos escritos son máximos y lo más bondadosos que me permite mi corazón, porque están escritos para lo que yo más quiero en la vida, que son mis hijos. Yo siempre me preguntaba, ostras, ¿y qué le debe decir esta persona que yo admiro tanto a sus hijos? Me gustaría saber qué consejos les da a sus hijos. ¿Me entiendes? O a la gente que quiere. Y dije, bueno, ya que no consigo verlo en nadie, lo voy a hacer yo y se lo voy a dar por si a alguien le pica la curiosidad. Qué guay, tío. Me parece una buena idea y algún día quizás... El podcast ya estaba hecho así, perdón. El No, podcast no, estaba hecho con esa idea de dejar ese legado para ellos. Porque me apetecía, si ellos no quieren, ¿no? Pero si pasase algo, que por lo menos tuviesen también ese lugar donde de viva voz escuchasen pues, todo lo que les tenía que decir. qué guay. Me parece una pasada, de verdad. Me lo he apuntado porque es algo que pienso hacer también. Es algo que te debía tomar. Em, por ir terminando ya esta parte larga de la entrevista, creo que si no recuerdo mal, en el podcast del Rincón de Aquiles, dijiste que tú mismo bueno, que te consideras cristiano, ¿no? Y también te he oído hablar muchas veces, o no sé si muchas, pero alguna vez que otra, de estoicismo, ¿no? Eh, de alguna forma las mezclas bueno, ¿crees que hay parecidos entre ambas? O bueno, de hecho más o menos se sabe un poco, ¿no? Que el estoicismo influyó al cristianismo mucho porque ocurrió un poquito antes. Pero hay ¿ves paralelismos entre ambas? ¿Ves cosas de ambas que te ayuden? ¿Tomas cosas de ambas? Yo veo similitudes. De hecho, mucha gente que conozco cristiana y que estudia filosofía le gusta el estoicismo. Es algo casi inevitable, bueno, siempre se ha dicho que Marco Aurelio persiguió a los cristianos en su momento. Pero yo sí veo paralelismo. De hecho, yo descubrí el estoicismo hace ya bastantes años porque simplemente buscaba una filosofía que casara un poco con mi personalidad. Y de todas las filosofías que fui explorando, pues una de las que más casaba conmigo era el estoicismo. Para mí no presentan una colisión entre ellos. De todas formas, yo me considero un filósofo por encima de cualquier doctrina concreta de la filosofía. Si bien, como te digo, el estoicismo me encanta, como me encanta también el budismo, por ejemplo. ¿Y hay alguna lectura que nos recomiendes a aquellas personas que queramos iniciarnos? Porque yo también recibí una educación cristiana, aunque reconozco que de pequeño, pues bueno, no me interesaba demasiado y estoy empezando a interesarme por ella, ¿no? A raíz de leer mucho a los estoicos, por entender un poco también la época, el contexto, todo aquello. ¿Hay algunos libros que nos recomiendes? Porque también me lo ha preguntado gente, para empezar, no de ir directamente quizás a la Biblia, sino a alguien, algún autor que sea más o menos objetivo o que hable con rigurosidad sobre ello. Sí, bueno, está desde C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, que de hecho si has visto la película es una metáfora de la cristiandad, del cristianismo total. Y luego está Gareth Chesterton, G.K. Chesterton, son Ujú. autores
claro, son antiguos y con esa forma de escribir tan particular, ¿no? Pero Lee Strobel también es un buen autor. Phil Yancey. Mira, por ejemplo, es curioso lo que ha dicho, que tú recibiste esa educación cristiana. Yo en mi casa no, por ejemplo. De hecho, siempre escuchaba a mi padre lo de me cago y jamás me obligaron a hacer nada, ¿no? Y tampoco no tenía tan siquiera, por ejemplo, yo sabía que mi madre era creyente, pero no la veía dejarte nunca. Pero sí que la veía intentar ser una muy buena persona, intentar perdonar a los demás. Y quizá por esa parte, tiempo más tarde, pues sí que cuadró en mí. De todas formas, yo como buen chaval, adolescente en ese momento, intenté no creer, intenté hacerme ateo de todas, pero yo no lo conseguí. No lo conseguí y leía a todos los ateos famosos que había que leer y aún así no me resultó posible. Pero igualmente, ya te digo, yo como bien hizo mi madre conmigo, no intento incrustarse en la cabeza a nadie. Si alguien siente en su momento que se tiene que acercar, intentar averiguar y luego dilucidar su verdad sobre todo eso y luego tomar sus acciones pues, teológicas o de fe que lo haga, pero no seré yo el que venga aquí a decir esto es lo mejor que hay. Y muchísimo. No me corresponde. ¿Y sobre el budismo? El budismo me encanta. Me encanta y además todo lo que tiene que decir el Dalai Lama que yo he podido leer me parece fascinante. Me parece una filosofía muy bonita, muy útil y además muy sencilla. Muy sencilla. El budismo es una cosa que me gusta mucho, la verdad. O sea, ¿recomendarías libros directamente del Dalai Lama? Sí, ¿Alguno en no particular? he escrito tanto, pero sí que se ha escrito mucho a través de él, ¿no? En entrevistas, charlas, conferencias que ha dado muchísimas. Por ejemplo, El arte de la felicidad es un libro maravilloso, maravilloso. Me fascinó muchísimo. Vale, pues me lo apunto porque es algo que me atrae y yo creo que quizás no he avanzado más porque no he dado con los libros correctos, ¿no? A lo mejor no ha resonado conmigo o quizás bueno, tienen terminología distinta, mucho más asiática, evidentemente, y quizá por eso no ha terminado de... Pero evidentemente se reconoce también la influencia que tuvo en el estoicismo y filosofías occidentales, probablemente gracias a Alejandro Magno, ¿no? Y es algo en lo que quiero andar, definitivamente, así que voy a ir a por ese el primero. Si hay un compromiso con la filosofía, tiene que haber una búsqueda y se tiene que intentar pues, cultivarse a este respecto y luego sacar las propias conclusiones, siempre cogiendo las con pinzas y no tomándose demasiado en serio, como he dicho antes, porque bueno, iré tú a saber, pero por ejemplo yo soy fan, si se puede decir así, de Descartes, ¿no? de Descartes, porque su compromiso, sobre todo, era con la verdad. Pues fíjate que no he leído todavía nada de él, ¿eh? Yo empecé en la filosofía hace poco Son y... filósofos antiguos, son difíciles, ¿eh? Que accede al método o incluso a Kant, que es otro de mis filósofos favoritos, ¡buah! Sudas, ¿eh? Leyendo a estos filósofos, pero aunque sea para entender un 10% de lo que dicen los libros, vale muchísimo la pena. Pero es que de Descartes es que él lo fiaba todo a la verdad. Decía, yo quiero descubrir la verdad para poder ir bien por la vida. ¿Me entiendes? Y le daba lo mismo si la verdad estaba detrás de un desarrollo sencillo y simple. Y eso le dejaba como un mal intelectual, por ejemplo. ¿Sabes? Para aquí lo único que importa es la verdad. ¿Sabes? Además importa un carajo. En eso. Por eso a mis clientes siempre les digo que las decisiones que vayan a tomar en la vida deben reposar sobre la máxima cantidad de verdad que podamos acumular. ¿Sabes? Y que no medie el autoengaño, que era también otra de las máximas de Descartes. Aquí, pues, no, el autoengaño debe eliminarse por completo, porque al final lleva al desastre, lleva al horror, como así es. Ujú. Sí, sí, coincido. ¿Y cuál es el libro, por terminar ya del todo, es que me surgen preguntas al rato, ¿cuál es el libro que más te ha impactado? Así, un libro que digas, tío, léete este, que ya verás cómo te explota la cabeza, como dicen, ¿no? Hay muchos. Creo que me gustaría muchísimo decirte uno, y me gustaría también decir libros
que pueda leer todo el mundo. Si ahora digo aquí Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, a lo mejor alguno me envió mandándome al carajo, ¿no? Pero, por ejemplo, Desobediencia Civil de Thoreau es un librito muy corto, es eso, es un libro apasionante. Más actuales, 12 reglas para vivir de Jonathan Haidt, eso me parece que es un libro súper útil. La conquista de la felicidad de Bertrand Russell también es un gran libro. Ya de otra índole, Psicocibernética de Maxwell Maltz, también es un libro fantástico. Este que te contaba, El arte de la felicidad del Dalai Lama, también Walden y la vida en los bosques de Thoreau, también es un libro maravilloso. Es que hay tantísimos libros. Y ahora me está dejando muchísimo, seguro. Bueno, Pero incluso libros muy sencillos de leer, como Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, es una novelita, porque no se basada en hechos reales, más que una novelita, es el relato de los últimos días de un alumno y su profesor. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, también es un super libro. Más actual, El algoritmo de la felicidad, de Mo Gaudat. sí, está bien ese. Está muy, muy, muy bien. Este me gustó muchísimo. De hecho, en el primer confinamiento grande estuve leyendo capítulos sueltos así en directos y la gente alucinaba. Es uno mira que me habré leído libros y habré llorado como quien llora viendo una película con 4 o 5 libros, no más. Y con el de Mo Gaudat lloré, la verdad que sí. Y con el de Mitch Albom, el de Martes con mi viejo profesor también. Vale, pues me Hay lo... otro que es casi una curiosidad, que se llama Los últimos días de Kant, que es un libro también cortito, muy fácil de entender, por supuesto. Y con este también se me caía la lagrimita al final. El del Eh, algoritmo de la felicidad lo he querido leer una vez, pero me ha parecido... no le he dado oportunidad, ¿eh? Entonces es un juicio, es un prejuicio. Como más de lo mismo, ¿no? Me parecía un poco más de, bueno, de esto se ha hablado tanto ya de esto, ¿no? el algoritmo de la felicidad me lo regalaron, ¿eh? Y de hecho, cuando vi la portada, dije, Claro, eso pensé yo. ¿qué será esto? Y reconozco que me lo leí para quitármelo de encima. Porque yo tengo uno de esos estantes, es de libros que tengo por leer aún. Y lo veía y dije, venga, va, me lo quito de encima. Y la verdad es que lo disfruté. Lo Qué guay. disfruté muchísimo porque era un libro muy, muy sincero. Que no quiere vender absolutamente nada. Porque es tremendamente honesto. Y es muy fácil conectar con lo que te están contando y es fácil percibir, aunque no estés de acuerdo, que para esa persona es muy real lo que te está contando y lo que te está regalando. Y por eso me merece todos mis respetos ese libro. Vale, pues lo voy a leer el siguiente. Venga, las preguntas rápidas que son 4 o 5 y nos despedimos, ¿vale? Que tampoco queremos dar la brasa a la gente. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué? Pues mira, el libro que más he regalado en mi vida seguramente sea Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Y lo he regalado porque es muy sencillo de entender y porque me parece que es un buen abrelatas. La, la lectura es un proceso, ¿vale? Y no se puede, no puedes ponerte a correr en sprint saltando vallas si no aprendes primero a andar bien, ¿vale? Y hay ciertos libros que van muy bien para introducir a gente en el mundo de la lectura. Y todos aquellos a los que le he regalado Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, habiendo libros mejores, por supuesto, han seguido leyendo y han seguido buscando. Han pasado pues, de Wayne Dyer a, yo qué sé, Tony Robbins, a Eckhart Tolle, son autores más del mundo de la autoayuda, pero desde luego han hecho una incursión en la filosofía. Luego se han ido a leer a Bertrand Russell. O luego, yo, por ejemplo, descubrí a Rollo May gracias a un libro de Wayne Dyer. Y dije, caray, y Rollo May, que era psicoterapeuta, pero sobre todo era un pensador, un libre pensador y hacía filosofía. Y pude leer Amor y Voluntad, que es un libro fastuoso, es una maravilla, difícil, hay que leerlo un par de veces, pero es un libro increíble. Y de Rollo May pegas ahí, aquí y ya estás metido en otra cosa. Por eso me merece muchísimo la pena. Es como, yo en su momento, cuando yo era chaval, estaba de moda Mago de Oz, ¿vale? Que a mí no me gustaba absolutamente nada, ¿vale? Pero eso hizo que muchísimos chavales vieran esas guitarras eléctricas así y tal, y luego fueran a buscar otra cosa y otra cosa y acabaran escuchando rock de calidad, Claro. ¿sabes? Entonces, cómo se empieza tampoco importa demasiado. Lo importante es que luego se siga y cada persona se vaya descubriendo también a través de los libros. Se sabe mucho de una persona por la biblioteca que tiene. Hmm, Estoy de acuerdo, tío. ¿En qué te gustaría mejorar?
Me gustaría que no me afectara tanto la incompetencia, pero no sé si me gustaría. ¿Me entiendes? Cuando alguien no hace bien su trabajo o no hace bien lo que tendría que hacer, me suelo enfadar, pero enfadar de verdad. Pero es que no sé, lo he pensado muchas veces en esta pregunta, que yo llevo muchos años intentando mejorar aquellas áreas en las que pues, creo que tengo que mejorar. Yo en su momento era súper egocéntrico, súper rencoroso y tenía una mala hostia brutal. Y la fui desde hace muchos años a esta parte controlando. Si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, 15, vamos, no, habríamos hecho otra entrevista encima de esa. Pero bueno, tampoco me hubieras entrevistado en aquellos entonces. Pero ahora mismo es eso, de que la incompetencia de los demás, que no se hagan las cosas bien, me molesta hasta el punto que a veces me llego a enfadar. Y me gustaría, pues, seguir viendo que las cosas se tienen que hacer mejor, pero no enfadarme del todo. Vale. Pues genial. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad para mí es igual a paz interior. Esa es mi mejor definición. Y la digo así de rápido porque la tengo muy trabajada. Vale. Sí, sí, esa es la idea. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿A quién te gustaría que trajera este podcast? ¿Qué entrevista te gustaría escuchar? ¿Qué persona? Nacional o internacional. Quien sea. Y que sea acercable, o sea, que sea fácil. No digas Jordan Peterson, por favor. No. Aunque lo intentaré, ahora que lo pienso. Igual algún día, ojalá. Increíble, increíble traer a alguien como a Seth Godin o a Naval Ravikant, por ejemplo. Naval Ravikant es alguien a quien oír. ¿Eh? Mira, está un poco mayor, pero Alejandro Dolina, por ejemplo, No sé quién es. como tal, también estaría bien. No sé si aún está vivo el profesor Pedro Luis Lorenzo, es el autor de mi podcast favorito, porque, a ver, a mi podcast favorito es pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, pero no es más que un refrito de los programas que hizo en la Rosa de Vientos. Además está muerto, no lo vas a poder traer. Pero si está vivo, el profesor Pedro Luis Lorenzo de la Universidad de Extremadura, que tiene para mí el mejor podcast que hay, que es el de Personas con Historia, que es una maravilla. Si no lo has escuchado, escúchalo porque te va a flipar. Va sobre historia, sobre personajes históricos. Si esa persona está viva, haz lo que sea por traerlo, porque es que vas a disfrutar muchísimo. Pues lo voy a intentar, a ver si lo encuentro. Es el único podcast que me habré escuchado entero, no te exagero, 7 u 8 veces. Qué guay. Pues Una lo voy a intentar, ¿eh? Vale, y por terminar, ¿qué te llevas de esta entrevista? me ha encantado, he pasado un rato genial contigo. Yo estaba seguro que iba a ser así, no tenía dudas. Ya has visto que no es fácil entrevistarme. De hecho, rechazo muchísimas más entrevistas que las que doy, pero contigo sabía que la tenía que aceptar, sí o sí. Y ha sido de verdad una de las mejores que me han hecho. Joder, Lo he pues pasado, muchísimas gracias, tío. lo he pasado Sí, muy bien. Lo agradezco mucho. significa mucho que digas eso para mí, tío. Mil gracias. Pues adjudicado con todas las de ADE, te las más que ganado. Gracias, Espero que tío. a tu gente. Vale, pues ya para despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más sobre ti? ¿Dónde te buscan? Bueno, sobre todo me conectan a través de Instagram y si no a través de mi correo electrónico, que es joangallardopt@gmail.com o joan@joangallardo.es. Vale, pues los apunto y los enlazo a las notas del episodio. No a través de Instagram. Muy agradecido. Yo también, tío. Genial, ha sido una pasada y que tengas buen domingo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.